Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo. Como verán, estoy sin la Magdalena porque está de viaje. Estamos en otro estudio, pero estoy súper bien acompañada con Sergio Vergara, que es quien nos reemplaza cuando nosotros no estamos y ustedes ya lo conocen. ¿Cómo estáis, Sergio? Bien, bien. Y tú, como siempre, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí. Qué bueno, no, felices nosotros de que tú estés aquí. Y además con Sergio podemos hablar de cosas que nosotros con la Maida no dominamos tanto, así que, o no dominamos nada, para ser honesta. No, por favor. Y nos vamos a temas entretenidos, pues y como cuando nos pusimos de acuerdo en qué íbamos a hablar, yo te dije que como habíamos estado en Croacia nosotras, quedábamos alucinadas con el Palacio de Diocleciano, pero así no lo podíamos creer. De hecho, contábamos la anécdota con la Maida que como nosotros le preparamos el almuerzo, o sea, damos el almuerzo a los pasajeros, ese día habíamos comprado ensalada y no teníamos aliño, ¿no? No teníamos limones. Y entonces era día domingo, ¿no? Y entonces decidimos levantarnos al alba, porque teníamos que ir a comprar los limones. Te digo que tipo 6 de la mañana ya estábamos las dos listas para partir en búsqueda de los limones. La odisea de los limones. Claro, pero en el fondo era para poder ver el palacio sin gente. Ya. No había nadie en la calle. O sea, te juro que la mejor experiencia de nuestras vidas. No me habría imaginado jamás lo que era Split y lo que era el Palacio de Diocleciano. Entonces ahí nos vino como el interés, porque uno tiene a Diocleciano en la cabeza como por dos cosas. Uno, la tetrarquía, y dos, como el gran persecutor. Pero él hizo muchísimas otras cosas y creo que no es un personaje, porque uno tiene como la visión negativa. Sí. Y no lo es. O sea, Diocleciano hizo todo. Todo, así de importante. Como Augusto en su minuto hizo todo, ¿ya? Así como Augusto fue el gran gestor de lo que podríamos considerar el Imperio Romano, ¿cierto? Claro. Y el Occidente moderno a la larga. Vamos a ver que todos los emperadores de Augusto en adelante, en realidad, se van un poco a parapetar a ese modelo, ¿cierto? A este modelo del Principado, las bases que sentó administrativas Augusto y humanas también. Pero ya a finales del siglo III hacía falta un cambio necesario que venía dictado no solamente por una evolución interna de la sociedad romana, sino que también de las presiones externas. Claro. Y va a ser justamente Diocleciano este personaje que, así como Augusto inventó la Roma imperial, Diocleciano va a inventar el mundo de la antigüedad tardía. Ya, perfecto. O sea, el compadre es clave. Sin Clave. él, yeah. Y como dices tú, en gran medida ha pasado a la historia como alguien negativo. Uno, porque es el gran persecutor, ¿cierto?, de los cristianos. Y dos, porque viene antes de Constantino. Constantino pasado como el bueno de la película. Y se ha dedicado, obviamente, o sea, no sé si Constantino, pero los historiadores posteriores, claro, han elevado la figura de Constantino, ¿cierto?, a un lugar, no que quizá no lo merece, pero como dices tú, lo han maquillado bastante bien. Y como todo bueno de la película necesita una némesis, necesita un malo. Claro, exactamente. Y Diocleciano en gran medida viene un poquito a rellenar eso. Y aparte de eso, también pasa un poco a la historia como alguien negativo porque fue una especie de Mao, en el sentido de que reformó, reestructuró y transformó todo a su pinta, transformó la antigua Roma en un gobierno así medio China comunista, Yeah. pero algo que era absolutamente necesario para que justamente este imperio pudiese proseguir. Claro. No, o sea, se me ocurren miles de preguntas, pero ahora que nombraste lo de Mao, claro, yo que hago clases, me he metido un poco en la figura de Mao y un poco en el tema de China, la China actual. Claro, uno tiene que, siendo contrario al comunismo, absolutamente, cuando uno se pone y piensa en China, es como que no hay otra forma de gobernar un territorio como es China, con esa cantidad de habitantes, ¿ya?, sino es con un régimen, en el fondo, donde existe una figura que lo controla todo. Y claro, si uno piensa en la época del imperio,
o sea, con la extensión territorial, con las dificultades de administración, evidentemente que había que hacer la reforma y había que, en el fondo, controlar todo, porque de otra manera se derrumbaba. Claro, es que tienes que pensar lo siguiente. Hay una evolución humana en el mundo antiguo. O sea, la misma Roma va a crecer demográficamente, ¿ya? O sea, vamos a pasar de 60 a 80 millones o a 100 millones de habitantes en lo que es el territorio que engloba el imperio. Y por otra parte, todos los pueblos, culturas y personas que vivían afuera también se habían ido complejizando y creciendo, ¿ya? Claro. O sea, uno tiende a pensar en el mundo antiguo como un mundo bastante estático, en el que las cosas no cambiaban mucho. Pero así como en su minuto Roma pasó de ser, ¿cierto?, un villorio a orillas del Tíber a ser la civilización más grandiosa, muchos de estos pueblos que los romanos denominaban bárbaros, ¿cierto?, que vivían en la periferia, también empezaron a crecer y a complejizarse. Y por ende pasaron a ser enemigos ya de mayor escala de lo que fueron en su minuto. Y por otra parte, Roma venía saliendo de un periodo de crisis que llamamos la crisis del siglo III, ¿ya? Que fue un periodo de tensión tanto interna como externa que puso a Roma en jaque y que demostró todas las falencias que tenía el sistema hasta ese minuto. Y eso Diocleciano lo logró ver con mucha claridad. Diocleciano, ya desde el momento en el que llega y se convierte en emperador, en el fondo es porque son sus generales quienes como que lo proclaman emperador. Claro, o sea, Diocleciano viene de una... ¿De dónde aparece? De una camada de emperadores militares que venían justamente rescatando y reorganizando el imperio. Que todos ellos venían de la zona de Iliria, Dalmacia, lo que hoy día denominaríamos como el norte de los Balcanes. Exacto. ¿Ya? O sea, Serbia, Croacia, Bulgaria, todos esos lugares. De hecho, Diocleciano nace en la localidad de Salona, al lado de Spoleto, Split, donde está su palacio. Y era un hombre de origen bastante modesto. Se dice que el padre de Diocleciano era un liberto, que era escriba, es decir, un antiguo esclavo. ¿Ya? Y que vivían como inquilinos en un gran latifundio de algún senador importante, ¿cierto?, del mundo imperial. Y va a ser este personaje quien va a ir escalando meritoriamente en el escalafón militar. Va a haber servido bajo las órdenes de grandes emperadores militares como Aureliano, Probo, después Caro. Y ahí va a ir haciendo su carrera, entonces, ¿ya? Y llega un minuto en el que justamente, bueno, ahí emperadores se venían asesinando entre ellos. Y mucha intriga, El imperio ya había sido rescatado, de cierta manera, por Aureliano y Probo, ¿ya? Que son dos emperadores que han pasado a la historia, sobre todo Aureliano como el Restitutor Orbis, o sea, el que restauró pero Probo, que fue el que cerró este ciclo, que es bastante desconocido, fue el hombre que le dio al final como el que le puso el moño a la restauración, ¿ya? Perfecto. Pero esa restauración venía dada desde un punto de vista de presiones externas, es decir, lograron repeler las grandes amenazas de los bárbaros, pero venía la hora de una organización interna, a la cual no sé si este mundo de altos mandos militares estaba capacitado, ¿ya? Y de hecho ya habían empezado a mostrar sus falencias que, bueno, se había acabado la guerra con los bárbaros y hacían falta hombres de Estado, ¿cierto? Grandes estadistas. Y Diocleciano, a pesar de ser un hombre de carrera militar, tenía mucha habilidad política, social, ¿cierto?, humana. Y yo creo que en ese sentido el tipo fue un gran altruista, no porque fuera un santo, pero sí una suerte de filántropo que vio la necesidad de ordenar Roma más allá de engrandecerse él como persona. ¿Ya? Y esa, cuando él se da cuenta de esa necesidad es que comienza en el fondo a hacer o a poner en práctica todas las reformas, porque no solo va a establecer la tetrarquía, que nos tienes que explicar cómo funcionaba la cosa, sino que además hizo reformas de todo tipo, porque hasta reformas económicas, intentar controlar la inflación, por ejemplo. Sí, o sea, el tipo metió mano donde pudo, donde quiso, no con los mejores resultados, pero sí se veía la clara intención. O sea, yo creo que
sus reformas no dieron los mejores resultados, pero sí dieron a entender la necesidad de un aparato administrativo que tuviese mayor control sobre muchas de las cosas que estaban pasando en el imperio. Hasta ese minuto, si dejamos de lado la crisis del siglo III, Roma era un fenómeno un poquito medio inexplicable de cómo había logrado mantenerse funcionando tan bien. O sea, funcionaba porque había una cierta autonomía de las provincias, ¿ya? Pero porque a la larga, hasta finales del siglo II, se habían logrado justamente, de alguna manera, apagar los grandes incendios digamos, limítrofes de conflictos que tenía el imperio. Cuando esos vuelven a aparecer, todas estas falencias se hacen evidentes. Y una de las cosas que habían implementado ya varios emperadores era esto de un colegio imperial, o sea, es decir, tener más de una persona a cargo, ¿ya? Y nombraban o un coemperador o una suerte de sucesor al cual le llamaban César, mientras ellos hacían las veces de Augusto. Y así se habían ido repartiendo un poco el poder, aunque nunca se había hecho una división de manera formal como tal, ¿ya? Tanto en la parte territorial como en la parte práctica, digamos, del gobierno. Y va a ser justamente Diocleciano el que va a entender esta necesidad de formalizar ese proceso. Porque una de las cosas que había fallado a la hora de esta división territorial y de poder era que nunca se habían sentado bien las bases de hasta dónde llegaban las atribuciones y los límites de cada uno. Claro. Y Diocleciano entonces va a ordenar eso y va a crear primero un gobierno de a dos, ¿ya? Una diarquía, en la cual va a elegir a un coemperador o en su minuto un César primero, que va a ser Maximiano, que al poco tiempo lo va a justamente a elevar a la categoría de Augusto. Incluso ya estando dos, se empezaron a mostrar las falencias de que un imperio tan vasto, ni siquiera de a dos, era posible. Y ahí en el fondo la división fue más o menos, era Diocleciano al oriente y Maximiano en la parte occidental. Sí. Más o menos con dos capitales. A ver, lo que pasa es que Roma ya había perdido hace un buen tiempo el trono como la gran capital romana. Claro, la ciudad de Roma. Seguía siendo la capital cultural, religiosa, ¿cierto? Y de la élite romana. Pero desde un punto de vista administrativo y militar, que era lo que venía un poquito dictando la pauta, Claro. las capitales se habían... O sea, la capital romana en realidad siempre estuvo donde estaba el emperador con su corte y su ejército. Itinerante, más bien. Y de un buen tiempo a la fecha que los emperadores se estaban estableciendo, ya fuese de manera itinerante o más o menos fija, en capitales o en ciudades que estaban cercanas a las distintas fronteras, ¿ya? Roma tenía tres grandes fronteras: el Rin, el Danubio y Mesopotamia, ¿ya? Es decir, para hacerlo fácil, el Éufrates. Perfecto. Esos tres ríos eran las grandes muros de Berlín que tenía Roma. Claro. Entonces, capitales, por ejemplo, como Treveris, ¿ya? En la Galia, o Sirmio en lo que son los Balcanes, o Antioquía, por ejemplo, se transformaron en puntos álgidos administrativos, ¿ya? Y Roma pasó a un segundo plano. Roma seguía siendo Roma, pero la verdad es que había un senado cadavérico que operaba ahí, que en verdad no tenía ninguna función más allá de las peleas que se enzarzaban entre ellos. Pero claro, el poder ya no estaba radicado en Roma. Entonces Roma empieza a perder su importancia y empiezan a aparecer estas capitales provinciales o regionales, las cuales además abren los ojos justamente a estos gobernantes de decir, en realidad hay que sectorizar más, porque claro, en un comienzo Roma era un epicentro súper neurálgico del Mediterráneo, entonces estaba muy bien parado para poder recibir y a la vez repartir todo lo que era la administración romana. Pero con el tiempo empezaron a ver justamente las falencias de que había que, más que tener un punto fijo, ¿cierto?, de afluencia, poder atender de manera, como te decía, más sistemática estos límites. ¿Por qué? Porque una vez que esos límites fueron pacificados, como que el poder se vuelve a concentrar en Roma. Pero cuando todos estos pueblos que están en la frontera empiezan a complejizarse, empiezan a crecer, van a tener sistemas administrativos y políticos por su cuenta, ejércitos profesionales o pseudo profesionales, la verdad es que se transforman en una amenaza real. Sí. Y de hecho durante el siglo III vamos a ver una cantidad de invasiones bárbaras que son impresionantes.
Aparte de eso, en Oriente, un imperio que era el Imperio Parto, ¿cierto? Que era de alguna manera el heredero del imperio helenístico Seleucia, empezó a morir y renace el imperio persa sasánida, ¿cierto? O el imperio persa a través de los sasánidas, que en verdad era un imperio que estaba a la par en cuanto a poderío y complejidad con Roma. Entonces, era un riesgo. Era un riesgo, siempre fue un riesgo, pero ahora era un riesgo, claro, ¿cierto? Se hacía más presente. Claro. Y por eso estas capitales empezaron a cobrar tanta importancia y Roma queda absolutamente relegada a un segundo plano. Claro. Y entonces nos decías que lo divide en estos dos emperadores Augusto. Claro. Y toma la determinación, por esa misma razón, como para facilitar esta administración, de nombrar a 2 Césares, uno en cada lado, o como modo de ir preparando a un sucesor. Son las dos cosas. Uno es una garantía justamente dinástica, o como bien dices tú, de sucesión, para que haya un orden y una estabilidad hacia el futuro. Claro, o sea, no que a la muerte del emperador todos se agarren de las mechas y vamos asesinando gente. Ya. Y también porque administrativamente hacía falta. De hecho, ya habiendo dividido el imperio en 2, el mismo Maximiano tuvo que lidiar con una usurpación de un personaje que se apoderó del norte de la Galia y de Britania. Ya. Entonces, ahí Diocleciano dice, no, necesitamos 2 más, que a la postre vengan a ser justamente de sucesores, pero también de personajes administrativos. O sea, no era como estos emperadores niños que voy a decir, voy a nombrar a mi hijo de 1 año, claro, no, y va a estar sentado ahí mirando, sino que eran hombres también militares, ¿ya? Claro. Mira, nos interrumpieron porque nosotros estamos tan entretenidos aquí conversando que nos olvidamos de que tenemos que hacer una pausa. Yo la iba a hacer a las 30, pero bueno, lo hacemos ahora. Pero ya volvemos para seguir conversando de Diocleciano. Bueno, estamos de vuelta y nos quedamos en el fondo en la conformación de esta tetrarquía, de dividir este imperio en el fondo con estos 4 emperadores, 2 Augustos, 2 Césares. Y al hacerlo, evidentemente que logra Diocleciano en el fondo como una especie como de renovación del imperio. O sea, de alguna manera las grandes renovaciones van a venir dictadas por, al final, reformas más bien monetarias, políticas, religiosas, porque la creación de la tetrarquía va a ser una necesidad práctica más que un gran invento novedoso. ¿Ya? El gran hombre de confianza de Diocleciano era Maximiano, y ahí vio justamente una cosa que no habían logrado ver muchos emperadores, que era una fidelidad absoluta. ¿Ya? El problema es que hasta ese minuto Diocleciano no tenía hijos herederos hombres, y Maximiano solamente tenía un hijo que en ese entonces tenía 1 año de edad, ¿ya? Y por ende dijeron, bueno, a la falta de hijos inventémonos alguno. Claro. Y empezaron a través justo de hijas casaderas que tenían a formar entonces una dinastía, ¿ya? Pero no era que ellos vieran voy a elegir entonces al hombre de más mérito, sino que fue en gran parte por necesidad. Y de alguna u otra forma no era muy distinto a lo que se venía haciendo. En realidad, lo novedoso, más que elegir a coemperadores o césares, fue la cantidad que se eligieron, ¿ya? Y ahí entonces se crea un espacio para un César de Occidente y uno de Oriente. Y así entonces aparecen 2 personajes sumamente icónicos que van a ser Constancio Cloro y Galerio por otra parte, ¿ya? Que también eran 2 personajes de origen militar, que tenían grandes dotes administrativas, pero que ya se venían formando en un imperio que este aparato militar empezaba a cobrar fuerzas, o al menos la forma como de una corte también. O sea, ya no estamos hablando del militar de la carpa en la frontera, sino que hombres ya bastante más pulidos y curtidos. Pero siempre va a estar Maximiano
o sea, perdón, Diocleciano a la cabeza, ¿ya? Van a estar estos dos coemperadores con sus respectivos césares, pero no es que tuvieran un poder repartido por igual, sino que siempre Ya. Diocleciano va a ser Sí, el padre que máximo. dirige, ya, perfecto. Y de hecho, la política y la religión en la antigüedad iban siempre de la mano. Iba a ser a través de una figura religiosa que justamente Diocleciano va un poco a establecer este patrón, asociándose él a la figura de Júpiter o Jove, como le decía, o Jovis, ¿cierto? El Júpiter padre, Mm. y Maximiano, que era digamos, el El coemperador, cooperador. con la figura de Hércules. Es decir, Perfecto. la mano del garrote de Júpiter. Este hijo, también te fijas, no era un dios que estuviera a la par con Júpiter. Júpiter no No, tenía pues. ninguna... No, nada, Entonces, claro. y más encima era un hijo, no era que fuera Poseidón, no. Entonces, siempre estaba dictada esta jerarquía, ¿ya? Ya, pero Diocleciano en el fondo, porque por ahí va a venir, pues ya tenemos que ir a eso, va a venir el tema con el problema que le representan los cristianos, pero Diocleciano con el paso del tiempo como que se terminó creyendo demasiado el cuento de que en el fondo él era casi un dios, o sea, que No, no, representaba, eso es un mito ¿sí? urbano, Ah, sí. ya, ya, Diocleciano era un personaje sumamente práctico. ya, eh, y práctico al borde. O sea, a ver, Diocleciano, pensemos que Diocleciano en verdad venía justamente de los Balcanes. Nació con el nombre de Diocles, Dios. ya era un nombre griego, de origen griego, y se romanizó su nombre como Diocleciano. Pero al ser educado bajo los estatutos de, digamos, el ejército romano, era un personaje sumamente romanizado, a la postre de que hablaba latín y probablemente apenas manejaba el griego, ¿ya? Ya. Siendo que nació en una provincia donde se hablaba el Ah, griego. Eh, por ende, no sé si hablar de que Diocleciano era chauvinista, hacia el punto de que no entendía otra cosa que no fuera el concepto romano de vivir, pero para él justamente el orden romano era el que dictaba justamente los cánones de cómo él tenía que actuar y cómo la sociedad tenía que funcionar, ¿ya? Eh, por un lado, eso va a hacer que establezca esta suerte de colegio imperial modelado a la par de los dioses del Olimpo, claro. digamos. Eh, pero esta como mito de que él se va a creer una divinidad también va a venir dictado por fines prácticos, que es que veníamos de 50 años en los cuales los emperadores duraban un promedio de un año y medio, porque iban a ser asesinados o por sus pares, por sus soldados. Entonces él se va a crear una aura de respeto, distanciamiento, ¿cierto? Una suerte también como de cortejo, digamos, cortesano, en el que él es una suerte de figura bastante lejana, ¿ya? Pero eso va a venir también un poco dado por el mito, o por, digamos, no se entiende muy bien lo que pasó posterior, y esto es importante como de explicar. Cuando Diocleciano le declara la guerra a los persas, ¿ya? Y su César, digamos Galerio, logra una victoria aplastante contra Narses, que era el rey de Ya. reyes, eh, saquean Cesifonte, que es la capital justamente de los persas sasánidas, Sasania. y llevan todo el aparato real hacia Roma. Ya. ¿Ya? O sea, toda la corte imperial de Narses, su familia, sus eunucos, su harén, Y todo. eso tiene que haber sido más una corte. Y eso, al ser absorbido por la corte oriental de Diocleciano, la transforma en esta corte más justamente media semidivina que venía Claro, de Oriente. claro. Pero no es que el personaje haya decidido conscientemente adoptar Hacerlo. esta figura semidivina. Ya, ¿Ya? perfecto. Ya, pero... y entonces, pensaba así, que fue más bien como por cosas prácticas o por el hecho de que llega en el fondo llega toda esta corte en el fondo de que venía del mundo persa, mucho más, podríamos decir, no sé, lujosa, exótica. Eh, ¿Cuál va a ser entonces el verdadero problema que él va a tener con los cristianos? O sea, un cristianismo que ha crecido y que siempre se dicen, los historiadores siempre dicen que el gran problema era que, claro, los cristianos van a declarar que existe un solo Dios y los cristianos no adoran en el fondo la figura del emperador. Claro.
dentro de este chauvinismo ilustrado que tenía Diocleciano, él va de alguna manera a entender que todos los problemas que están mermando tanto la parte práctica como la moral romana van a venir por el desuso de las tradiciones de antaño romanas. Perfecto. Bien. Y los cristianos ponían en jaque justamente ese modelo, ¿ya? Uno, porque llegaban un poco a disrumpir justamente este modelo, digamos, social romano, y otro, porque Diocleciano justamente a través de ciertos ritos religiosos le pedía al pueblo romano, no para consigo, sino que para un orden general, cierta ritualidad y cierta adhesión a estas prácticas religiosas que supuestamente mantenían no solamente el decoro así, digamos, visual, sino que también esta, digamos, paz con el mundo divino que hacía que Roma en su minuto hubiese proliferado tanto, ¿ya? Y los cristianos, al ir en contra de este sistema, porque se negaban justamente a sacrificar, cuando digo sacrificar no es como los aztecas, sino que a hacer una ofrenda de incienso en un altar, al negarse a eso, iba en desmedro supuestamente del buen funcionar del Estado, ¿ya? Como te decía antes, la religión y la política en la antigüedad eran una sola cosa. Sí. ¿Ya? O sea, todas las prácticas políticas iban dictadas de alguna manera de un ritual religioso. Entonces, si tú te negabas a llevar a cabo una práctica o un ritual religioso, estabas atentando justamente contra el buen funcionamiento del Estado, ¿ya? Claro. Y la persecución de Diocleciano, bueno, no es la primera, es sí la más grande, por el hecho de que es una persecución general dentro de todo el imperio. Las anteriores habían sido como, no sé, Decio, persecuciones más restringidas, podríamos decir. Por lo general, las persecuciones anteriores habían sido a menor escala y focalizadas o en personajes o en grupos de personas, pero nunca contra la ideología como tal. Claro. ¿Ya? Va a ser Diocleciano el que va a establecer justamente una persecución sistemática. Más que establecer una persecución, va a prohibir la práctica. Y al no llevarse a cabo justamente eso, va a proceder entonces con una persecución, ¿ya? Eso año 303. Eso es el año 303, sí. Ya incluso esto va a ser los últimos 2-3 años del gobierno de Diocleciano, porque Diocleciano también va a hacer una cosa que no había hecho nadie. Que va a ser abdicar del trono. Y ahí se ve justamente también el pragmatismo de Diocleciano, de decir como yo ya hice mi pega, estoy cansado, o esta cuestión ya me pudrió, así que... Ni me quiero ir a disfrutar de mi parásito. En realidad los grandes persecutores van a ser Galerio, claro, y después Maximino Daya. Esos son los digamos, como la Gran Inquisición española. Claro, porque es 303 y Diocleciano abdica el 305. El 305. Claro, o sea, son solo 2 años. Sí, y de hecho mucha gente le adjudica esta, digamos, intolerancia religiosa a la influencia de Galerio, que ya venía justamente actuando como coemperador a pesar de que seguía siendo un César. De hecho va a ser Galerio el que va a terminar desbaratando todo, con su mal afán, digamos. Galerio era un tremendo comandante militar, pero era un pésimo administrador, ¿ya? Y yo creo que gran parte de esta persecución vino dictada por un afán un poco, digamos, absolutista que tenía Galerio del poder. Ahí sí podemos ver quizá una figura, no sé si era algo tan simple como hablar de la maldad, pero sí era un tipo de un arribismo gigantesco. Claro, ¿ya? Claro. Y ahí la persecución, bueno, fue... no se negaban en el fondo, o sea, o continuaban practicando el cristianismo, y entonces fue, bueno, con los asesinatos, también con la destrucción de iglesias, de templos, ya, claro. Y ¿qué pasaba, ponte tú, con las propiedades de los cristianos? Bueno, hubieron muchas expropiaciones, ¿ya? De la gente, tanto que incluso la gente, bueno, lo que le pedían a la mayoría de los cristianos era que abdicara, ¿cierto? Que hiciera una negación, claro, de su religión. Y a muchos personajes que fueron incluso asesinados, ¿cierto? O ajusticiados, se les quitaron sus propiedades, se demolieron iglesias, ¿ya? Se
digamos, expropiaron latifundios, los cuales se repartieron para digamos, los bienes del Estado. Pero toda esta gran persecución estuvo concentrada en Oriente más que en Occidente, ¿ya? Uno, porque los emperadores de Occidente hicieron un poquito caso omiso de esto, ¿Ya? pero no porque fueran, no como una revuelta en contra, ¿cierto?, de lo que había planteado Diocleciano y Galerio, sino que porque en Occidente todavía el cristianismo no estaba tan arraigado como en Oriente. ¿Mm? Ya, perfecto. El gran problema de la persecución, más que obviamente las lamentables muertes, Sí. fue que todos los problemas de cisma y falta de entendimiento entre estas diferentes sectas y corrientes de pensamiento que vamos a ver después, ya entrado, ¿cierto?, el siglo IV, va a ser que van a generar un quiebre en la comunicación y la conectividad de la comunidad cristiana. Y como muchos de estos cristianos van a tener que operar ahora tras bambalinas, ¿cierto?, de manera clandestina, van a, digamos, tanto las creencias como las prácticas van a empezar a migrar en diferentes sectas o líneas diferentes. Y eso va a generar esta falta de entendimiento posterior. Entre los propios cristianos. Exacto. Y que además que empiezan a aparecer herejías. Exacto. Entonces, pero sí, o sea, la persecución obviamente fue lamentable, y esta intransigencia religiosa la podemos ver desde otro punto de vista, que en realidad a ver, me van a linchar cuando salga la radio. No, es que tal vez es lo mismo que estoy pensando y que lo venía pensando hoy día en la mañana. Esta persecución va a tener como resultado para el mundo cristiano, o sea, un sinnúmero de mártires. ¿Ya? Exacto. San Jorge, por ejemplo, no sé, por decir muchos. ¿Ya? Bueno, San Jorge era de la Guardia Imperial de Diocleciano. Claro, y él se niega, o sea, a él recibe la orden de vaya y asesine, Exacto. y él dice, yo soy cristiano. O sea, tuvo que, claro. Y entre medio mata un dragón en alguna parte. Claro, sí. Es verdad. Pero claro, al comenzar a aparecer y a surgir todos estos casos, todo este sinnúmero de mártires, terminó esa persecución dándole más fuerza incluso al cristianismo. O sea, como que todas esas muertes finalmente ayudaron a que el cristianismo finalmente terminara desbordando el imperio. Yo creo que eso es un fenómeno posterior. ¿Sí? El impacto cultural de las persecuciones no es tal como uno creyera en realidad, ¿ya? Yo creo que va a ser un fenómeno bastante orgánico que en realidad se va a dar a lo largo del siglo IV, como el cristianismo va a terminar proliferando y en verdad esparciendo sus tentáculos. Aunque el cristianismo ya estaba esparcido, no estaba masificado, ¿ya? Ya. Pero lo que te quería decir Sí, antes, eso. uno puede ver esto como una intransigencia y una intolerancia religiosa de parte del imperio hacia los cristianos, ¿ya? Pero en realidad la intransigencia venía de los cristianos hacia el imperio. Exacto, a no querer, justamente porque los romanos siempre habían tenido esta mentalidad de una libertad, ¿cierto?, en las prácticas religiosas. Claro, sí, como tolerancia. En la Exacto. medida, o sea, podíamos ir incorporando dioses, creencias, en la medida en que no Que no se toparan entre ellas. Claro. Exacto. Y que nadie viniera a decir, el mío es el único y verdadero. Justamente. Entonces la intransigencia en realidad venía de parte de los cristianos de no querer acatar un poco esta tolerancia que se venía practicando desde hace ya 4 siglos, ¿te fijas? Claro, claro. Oye, y bueno, otra cosa que encuentro que es clave es tratar de entender por qué abdica y también tratar de comprender por qué se construye ese magnífico palacio de unas dimensiones increíbles y un poco hablar de lo que ocurre posteriormente con ese palacio. Pero tenemos que ir a otra pausa, como decía. Así que a la vuelta continuamos. Me parece. Bueno, estamos de vuelta aquí conversando con Sergio Vergara. Yo estoy absolutamente fascinada con la figura de Diocleciano.
me ha servido para aprender muchísimo. Así que quedamos en que tenemos que tratar de entender, antes de que abdique, en qué momento, o era una práctica común que todos los emperadores se construyeran su propio y gran palacio. Sí, era algo que, digamos, era costumbre, Ya. ¿ya? Desde prácticamente la época de Augusto, que venimos viendo cómo justamente los emperadores empiezan a emplazar sus diferentes complejos palaciegos, ¿ya? Eh, Veamos el primer gran caso icónico, que va a ser justamente Tiberio con su palacio en Capri. ¿Ya? Ya. Esta villa de descanso en la cual supuestamente iba a despeñar niños por los acantilados. Va a ser este primer concepto como de lugar de retiro, ¿ya? Que van a... Ya, y lo construían pensando en el retiro. No necesariamente en el retiro, sino que como un lugar que no tuviese este cariz administrativo, donde figuraba una corte, digamos, operacional, sino que un lugar donde ellos pudiesen de alguna u otra manera descansar, ¿ya? Claro, y eso es porque en el fondo no son en Roma estas construcciones. En No general. necesariamente, pero algunas sí. Por ejemplo, tenemos el caso de la Domus Aurea de Nerón. Perfecto, sí. O de la Domus Flavia, también de Domiciano. Pero, por ejemplo, Cómodo va justamente a unos personajes que mandó a asesinar, que eran los Quintilios. Se va a apoderar de una villa, que de villa tenía poco, porque la verdad es que era una cosa impresionante, en la Vía Apia, en las afueras de Roma, y va a hacer de esta entonces también su palacio y su lugar imperial. Era común, no a la escala que lo hizo Diocleciano, pero Diocleciano empezó a construir esta villa, la verdad es que bastante tarde en su reinado. Diocleciano reinó 20 años, y a diferencia, por ejemplo, de los faraones egipcios que se demoraban, no alcanzaban ni a ver la pirámide construida, No, claro. cuando los romanos levantaban construcciones en 2-3 años. Sí, ¿ya? Y esta ciudadela, que es Split, no creo que se haya demorado más de 4 o 5 años en levantarse en la parte por lo menos central, ¿ya? Y yo creo que Diocleciano siempre tuvo en mente abdicar y siempre tuvo en mente retirarse a este palacio de descanso. Pero finalmente termina abdicando más por cansancio que porque su sistema se haya dado perfectamente, ¿ya? Cuando Diocleciano decide abdicar el 305, ya el plan de la tetrarquía, bueno, la tetrarquía es un concepto moderno, lo inventamos nosotros, pero este colegio imperial y este sistema de sucesión que él había establecido ya se había ido, ¿cierto?, por el desfiladero, porque su heredero, que era Galerio, estableció un nuevo colegio imperial cuando él asume el trono, ¿ya? Entonces viene a desbaratar un poco lo que había armado en su minuto Diocleciano, porque Diocleciano igual tenía en mente que quizá el hijo natural de Maximiano, que era Magencio, y el hijo natural de Constancio, que era Constantino, estuviesen dentro de estos planes. De hecho, vivían dentro de estas cortes y los estaban educando para tal. Pero claro, Galerio va a llegar a desbaratar esto poniendo puros parientes de él. Exacto, claro, y deja fuera a Constantino. Y ahí se arma todo el gran despelote, ¿cierto? Y yo creo que Diocleciano al final se retira porque está cabreado. Y esto no tiene precedentes, pero de alguna u otra manera no es un fenómeno aislado, pero no en la historia imperial, sino que en la historia republicana, ¿ya? Por ejemplo, cuando Lucio Cornelio Sila, este gran dictador, se hace con el poder, reforma la República Romana, termina también dejando el poder, lo que Julio César más adelante siempre le criticó, porque justamente el mismo hecho de haber abdicado ya empezó a desbaratar su sistema, y va a pasar lo mismo con Diocleciano. Con Diocleciano, claro. De hecho, Diocleciano va a morir alrededor del año 312, cuando ya va a haber muerto Maximiano, Magencio, Galerio. Los va a ver morir. Va a ser el último. Fue el primero y el último de esta tetrarquía que él creó. Claro. Entonces vio en vida desbaratarse su proyecto, y yo creo que
él ya lo olfateaba el año 304-305 cuando Cuando decide abdica. abdicar. Y cuando se dice que cuando abdica se recluye en Split y que se dedica como casi que al cultivo de plantas. Exacto. De hecho, cuando viene la gran crisis en la que este colegio imperial de Galerio se enfrenta a todos estos, digamos, colegio imperial alternativo que estaba Claro. saliendo en Oriente, llaman a Diocleciano del Retiro, ¿ya? Como una Como especie como de... ven a ayudarnos a ordenar esta cuestión. Exacto. Y en una primera instancia, él viene a hacer las veces de mediador, pero le piden que vuelva a asumir el trono, que también era una cosa absolutamente, digamos, que nunca había pasado. Y él dice como, ustedes no me estarían pidiendo esto si vieran el tamaño de los repollos que yo cosecho en... Claro. Como diciendo como, esto es mucho más importante. Importante. Sí, no, y la verdad es que el palacio porque hoy día, bueno, lo que va a ocurrir con ese palacio es que después ya la gente va a comenzar a habitarlo, va a empezar a construir en el fondo sus casas al interior, en el fondo de toda esta ciudadela, y como los romanos eran constructores, o sea, yo creo que los constructores de hoy día quisieran, ¿ah? Sí, Construir como los romanos, uno puede ver gran parte de esa estructura en pie. Y en el fondo darse cuenta de o sea, de la grandeza, de lo magnífico que era esa construcción. es que hay que pensar lo siguiente. El imperio, incluso antes de separarse entre Oriente y Occidente, va a tener justamente este lugar de encuentro, que va a ser los Balcanes, ¿ya? Y entre Apolonia y Bizancio va a correr una gran carretera romana que va a ser la Vía Egnatia, que va a conectar justamente el mundo del mar Adriático ¿Ya? con justamente el mar Negro. Ya, perfecto. Y toda esa zona va a tener un nivel de proliferación, riqueza y florescencia en la antigüedad tardía que no había tenido precedentes nunca antes. Y que hoy en día uno dice, pero ¿cómo? Si esos países hoy en día, chuta, cuesta creerlo. Claro, sí, pues cuesta creerlo. O sea, y eso va a ser más que nada porque después de la invasión, primero de los godos y después de los hunos, esa zona va a quedar devastada. Pero no es descabellado pensar que algo como el palacio de Diocleciano en Split se replicaba en este mundo del sur del Danubio y la parte norte de los Balcanes. Claro, ¿Ah? ¿no? Y además una elección, o sea, porque con una vista privilegiada, o sea, en el mejor lugar, como No, o cualquier sea, ser humano que le gusta tener su casita en la playa. y va a sentar un poco los precedentes de este palacio de la antigüedad tardía. O sea, vamos a ver cómo, bueno, hay una gran mutación del estilo arquitectónico y se hace patente en el palacio de Diocleciano. O sea, podemos decir que de alguna u otra forma ahí nace lo que llamamos la arquitectura románica, ¿cierto? Sí, Tenemos po, este estilo veras, claro. y que viene dictado más que nada por una cosa castrense. Si tú te fijas, la arquitectura clásica antiguamente estaba comandada por los estilos de los grandes templos helénicos, ¿cierto? Tenemos estos grandes espacios columnados con sus peristilos. Claro. Y después vamos a ver mucho estos torreoncitos, estos cuerpos aislados que parecen como si fuese el muro de un fuerte. Y es porque vienen justamente de esa cultura castrense de estos emperadores que vivían en estos fuertes militares. Y de hecho, si tú ves una planta del Palacio de Split, en realidad sigue tal cual la planificación de un campamento militar. Claro, claro. Entonces, y ese estilo más cuadrado, más práctico, y quizá un poquito más pedestre que lo que eran los templos justamente del mundo clásico, va a venir dictado no por un cambio de mentalidad social, sino que por una necesidad o por una falta de cultura o de mundo de estos emperadores de Claro. repente. Claro, y lo que tiene de impresionante, otra de las cosas que a mí más me impresionaron, es que además tiene, bueno, aparte de las 4 puertas y todo el tema, y que tenía dentro, o sea, los obeliscos, que tiene todo un subterráneo
en el fondo, lo que nos dijeron ahí era que además ese subterráneo era, el piso de arriba era exactamente igual, con las mismas dimensiones, pero hasta el día de hoy no se sabe muy bien para qué se utilizaba ese subterráneo. Claro, es que, a ver, para poder emplazar justamente este gran palacio, necesitaban de una explanada, ¿ya? Y el lugar está, o sea, el lugar no era una explanada de por sí, estaba en un lugar justamente en un pedregal en la costa, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, para poder hacer esta gran explanada donde se iba justamente a construir el palacio, se hicieron una suerte o una serie de arcadas subterráneas en vez de rellenar ese espacio. Bueno, en pos de la velocidad y de el ahorro de material. Ya, o sea, ese subterráneo en el fondo tenía que sostener a la construcción. Exacto, y en vez de rellenarlo, se hicieron pisos, como que imagínate los acueductos, Claro. como un acueducto tridimensional que fuera sosteniendo esto hasta poder crear esta explanada. Y obviamente esos espacios vacíos quedaron para poder ser habitados y utilizados. Entonces se empezaron justamente a utilizar tanto en vida, digamos, como de Diocleciano, como posteriormente, ¿ya? Claro. Y además funcionaban más adelante para cuando habían invasiones bárbaras y todo eso, para que la gente que vivía ahí se refugiara allá abajo. Claro. Y también hacía las veces de cloaca, ¿cierto? Sí, por eso de nos alcantarillado. explicaron. Y de hecho uno mira hacia arriba y ve los hoyitos, en el fondo, donde la gente enviaba sus desechos. Exacto. Y eso que se acumuló. Empezó ahí a colapsar. Y hasta claro. hoy en día, para excavar ahí, habría que llamar a un camión de fosa séptica Claro. para que sacara los Exactamente. restos, porque no hay Claro. mucho que descubrir, digamos, en cuanto a tesoros. No, claro. Pero lo otro que a mí me llamó la atención, y no sé si habrá sido uno de los objetivos de ese tipo de construcción, pero ese subterráneo hacía y se sentían como corrientes de aire. Me dio la sensación de que era también un modo como de ventilación, porque además está la costa, me imagino que en el verano hay el calor. Y yo, que considero que los romanos inventaron absolutamente todo, tal vez también inventaron esos ductos de ventilación. O sea, estamos hablando de una construcción grandipoteósica, ¿cierto? Que por sí misma va a generar estas corrientes de aire. Pero obviamente está pensado que haya un buen sistema, ¿cierto?, de aireación y ventilación adentro. De hecho, siempre se pensó que ese espacio tenía que ser, uno, habitable, y dos, que justamente todo, o sea, nunca se pensó como un pozo ciego, en el sentido Claro, de que vayan que- todas las cosas ahí y que eventualmente eso iba a colapsar 3 siglos más tarde, sino que eso tenía una finalidad, digamos. Tanto, como te decía, de alcantarillado, de espacio estructural, de bodega, de lugar de resguardo. Y claro, ahora se han generado muchos relatos y mitos al respecto, casi que como que es el laberinto del Minotauro. Claro, sí, pues bueno, Sí. es que todo siempre le inventan hoy día y Sí, le ponen. no, Sí. más que nada tenía fines prácticos, Claro. pero de que se transformó en una suerte de ciudadela subterránea, lo Claro. hizo. Sí, porque en el fondo lo que uno tiene que entender hoy día es que, claro, Split nace por el Palacio Diocleciano, o sea, es el palacio. Sí, En el fondo, es un- claro, hoy día se ha ido extendiendo territorialmente hacia las afueras, pero en el fondo el centro de la ciudad es el palacio. Sí, claro. Y crece, esta ciudad va a crecer orgánica y desorganizadamente en torno justamente a este palacio, pero va a seguir los mismos cánones del fuerte militar, en el sentido de que al medio va a estar este castro y a las afueras se van a empezar a establecer estos pequeños villorios o negocios que van a quedar al final anexados a este gran cuerpo. Lo que sí tenemos que pensar que en la antigüedad esto era un monumento aislado, ¿cierto? Claro. No estaba rodeado, No. no estaba parapetado como está hoy en día, como enclaustrado entre otros edificios. Claro, o sea, la llegada, si uno piensa la llegada por el Adriático, eso tiene que haber sido, pero No, estaba esta joya ahí, ¿te Claro. fijas? Sí, De piedra extraordinario. blanca con tejas rojas. Claro, porque además se ocuparon la piedra típica del lugar y mármol, y entonces tiene que haber Exacto. sido una cosa extraordinaria. No, o sea, era el palacio de la antigüedad tardía. Sí, no, una maravilla. Así que no, que con la Maida quedamos con la idea de que tenemos que volver a Split y dedicarle más día a Split y no a Dubrovnik, ¿no? De todas maneras.
Oye, pero ya, y tras, porque estoy pensando que como vamos a hacer otro programa, mientras la Maida está de viaje, yo creo que lo que es evidente es que después de que hablamos de Diocleciano, el siguiente tema sea Constantino, Pero por supuesto, ¿cierto? sí, es el hilo Y, conductor. y tratamos de ver, claro, y tratamos de hacer las dos caras de la moneda, ver qué termina opinando la gente. ¿Ah? Me ¿Te parece. parece? Muchas gracias por haberme acompañado y entonces nos vemos la próxima semana y hablamos de Constantino. Encantado, pues muchas gracias. Gracias a ti.